Hola a todos. Desarrollaremos un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método de los estados límites últimos, conocido también como método en rotura o por capacidad, específicamente en elementos de hormigón armado trabajando a flexo-compresión. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata, en este caso, de evaluar la capacidad resistente de un pilar de hormigón armado solicitado a esfuerzos de flexo-compresión. Las dimensiones de la sección del pilar son 25 centímetros de ancho por 45 centímetros de altura. El pilar tiene armadura simétrica, 3 barras de 25 milímetros en cada canto. Para dar respuesta a cada una de las preguntas, utilizaremos este ábaco, que representa la interacción axial momento-flector en hormigón armado. Son ábacos de dimensionamiento propuestos por el profesor de esta universidad, señor Rafael Riedel, en su libro de diseño estructural. De acuerdo a la información entregada en el enunciado de este ejercicio, corresponde utilizar el ábaco H22, acero A630, hormigón H30, G igual 0,9. ¿Por qué H30? Recordemos, H indica que la resistencia está especificada en probeta cúbica, por lo que es necesario incorporar un factor de corrección para llevar esta resistencia a su equivalente en probeta cilíndrica. Fíjense bien, 300 kilos partido por centímetro cuadrado, que corresponde a la resistencia en probeta cúbica de 20 por 20 por 20, se multiplica por 0,85, lo que da una resistencia en probeta cilíndrica igual a 255 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, que puede aproximarse en algunos casos a 250 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Recordemos que en las fórmulas de dimensionamiento del código ACI 318, la resistencia del hormigón se establece en probeta cilíndrica. Este ábaco también aplica para un valor de G igual 0,9. ¿Qué significa esto? Que la altura útil de la pieza, D, es aproximadamente un 90% de la altura nominal de la sección. Por lo tanto, de acuerdo a los datos, tipo de acero, tipo de hormigón y altura útil de la viga, se debe finalmente seleccionar el ábaco correspondiente. En este caso, el ábaco H2.2. Comencemos. Pregunta A. Determinar el máximo momento flector de diseño que la columna puede resistir, tanto en su eje fuerte como en su eje débil, indicando además en qué condiciones puede hacerlo. Para dar respuesta a la pregunta A, lo primero que debemos hacer es determinar la cuantía mecánica tanto en el eje fuerte como en el eje débil. Recordemos, la cuantía mecánica se determina con esta fórmula. 2 a sub S, que en este caso a sub S corresponde a los centímetros cuadrados de acero que se colocan bien en la parte superior de la sección o bien en la parte inferior. Recordemos que todo el análisis se hace considerando que en el elemento estructural en la sección se ha dispuesto armadura simétrica. El ábaco que estamos utilizando es exclusivamente para armadura simétrica. Por el límite elástico del acero, dividido por las dimensiones de la sección, por 0,85, que busca tener en cuenta el fenómeno de cansancio del hormigón, por la resistencia cilíndrica del hormigón a compresión. Reemplazando tenemos, fíjense bien, 2 por A sub S, que en este caso son 3 barras de 25 milímetros. El área, la sección de una barra de 25 milímetros es de 4.909 centímetros cuadrados. Por el límite elástico del acero, que es 4200, las dimensiones de la sección, el factor de cansancio,
la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica a la compresión. Eso nos da un valor de cuantía mecánica nu igual a 0,5070.3, que en este caso hemos aproximado a 0,5. Veamos ahora el cálculo de la cuantía mecánica en el eje débil, es decir, en torno en este caso al eje Y. Si analizamos el comportamiento a flexión de la sección, fíjense bien, estas dos barras están sobre el eje neutro, por lo tanto no aportan resistencia a flexión. Por lo tanto, a la hora del cálculo de la cuantía mecánica, para el cálculo o la determinación de A sub S, solamente se deben considerar ya sea estas dos barras, es decir, 2 φ de 25, o bien estas otras dos barras, que también son 2 φ de 25. Recordemos que el abaco solamente se puede utilizar considerando armadura simétrica. Calculemos la cuantía mecánica. En este caso será 2 por 2 barras de 25 milímetros por el límite elástico del acero, dividido por las dimensiones de la sección, factor de cansancio, resistencia a la compresión del hormigón. Eso nos da una cuantía mecánica igual a 0,3382, que en este caso hemos aproximado a un valor de 0,3. Aclaremos por qué la aproximación en ambos casos la hemos hecho hacia abajo. Pasamos de 0,5073 a 0,5 y de 0,3382 a 0,3. Porque fíjense bien, lo que nosotros estamos haciendo aquí es devolvernos, es decir, a partir de una cuantía conocida, estamos determinando la capacidad resistente de la columna. En general, en el sentido correcto, es decir, cuando uno parte de las cargas y determina finalmente la cuantía, ¿qué es lo que ocurre? Que uno calcula la cuantía de acero y arma los elementos estructurales con una cuantía de acero mayor, considerando que existen solamente algunos diámetros comerciales de los cuales nosotros podemos disponer, ¿no? Por lo tanto, en general, la cuantía que se coloca finalmente en los elementos estructurales es mayor que la estrictamente necesaria. Como acá lo que estamos haciendo es devolvernos, tiene lógica aproximar estos valores hacia abajo. En el eje fuerte, nu igual 0,5, en el eje débil, nu igual 0,3. Determinada la cuantía mecánica, tanto en el eje fuerte como en el eje débil, veamos cuáles son las expresiones para el uso del ábaco. Fíjense bien, en un eje tenemos el momento normalizado y en el otro eje el axial normalizado. ¿Cómo se determina tanto el momento normalizado como el axial normalizado? Con esta fórmula. Fíjense bien, momento normalizado es igual al momento último, es decir, al momento mayorado, dividido por la resistencia a la compresión del hormigón en probeta cilíndrica, por B por H cuadrado, siendo B y H las dimensiones de la sección. De la misma forma se calcula el P normalizado, teniendo la precaución que en este caso H no va al cuadrado y lógicamente para el cálculo del P normalizado se requiere colocar acá en la fórmula, registrar en la fórmula el P mayorado, la carga axial mayorada. Comencemos entonces. Utilicemos el ábaco. Fíjense bien, según el eje fuerte, la cuantía es igual a 0,5, la cuantía mecánica. Ahora recordemos, la pregunta es, ¿cuál es el máximo momento flector que admite la columna según el eje fuerte? Por lo tanto, si uno mira el ábaco, el máximo momento flector en el eje de la abscisa están los momentos. Fíjense bien, mientras más a la derecha me encuentre, mayor es el momento. Entonces, fíjense bien, si yo tengo cuantía mecánica igual 0,5, esta es la curva de cuantía igual 0,5. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿dónde me tengo que posicionar? En el punto de esta curva que esté más desplazado hacia la derecha, es decir, en ese punto. A partir del registro de ese punto, fíjense bien, trazo una línea vertical y obtengo el momento normalizado. Conocido el momento normalizado y aplicando la fórmula que acabo de comentar, se puede determinar finalmente el momento último, es decir, el momento mayorado que resiste la sección en el eje fuerte. En este caso,
2.452.781 kilogramos fuerza por centímetro. De la misma forma, veamos el eje débil. En este caso, nu igual 0,3. Esta es la curva, ¿no? Esta. Nu igual 0,3. Cuantía mecánica 0,3. Fíjense bien, lo mismo. El máximo momento flector que admite la columna. Fíjense bien, el punto que se encuentre más desplazado hacia la derecha. Este es el punto. Trazamos una línea vertical. Determinamos el momento normalizado. El momento normalizado es 0,142 aproximadamente. Y con la fórmula anteriormente descrita, determinamos el momento mayorado. En este caso, 1.018.406 kilogramos fuerza por centímetro. En resumen, el momento que admite la columna en el eje fuerte es 2.452.000 y el momento que admite la columna en el eje débil es igual a 1.018.000 kilogramos fuerza por centímetro. Pero ojo, para que estos momentos flectores puedan actuar en la columna, ¿qué debe cumplirse? Que en la columna, fíjense bien, esté actuando un axial que tenga este valor, ¿no? Se traza una línea, fíjense bien, horizontal, se determina el P normalizado, que en este caso aproximadamente es igual a 0,26, y con las fórmulas anteriormente descritas se determina la carga axial mayorada. En este caso, 74.588 kilogramos fuerza. Para que puedan actuar estos momentos flectores, es necesario que en la columna esté actuando este axial. De lo contrario, el momento flector que puede actuar es menor. Vamos ahora a la pregunta B. Determinar la máxima carga axial de diseño que admite la columna, indicando en qué condiciones puede hacerlo. Fíjense bien, en este caso se considera la cuantía mayor, ya que en compresión las 6 barras aportan resistencia, es decir, nu igual 0,5. Lo que se hace ahora es, fíjense bien, identifico la curva 0,5 y fíjense bien, la máxima carga axial que admite la columna es el punto de esta curva más alto. En este caso es este, ¿no? Por lo tanto, intersectamos aquí la curva de cuantía con el eje de las ordenadas, donde están las fuerzas axiales normalizadas, y nos da ese punto. Ese es el P normalizado. Obtenido el P normalizado, fíjense bien que en este caso es aproximadamente 0,7, aplicando las fórmulas que aplican para la determinación de P sub U, ya descritas anteriormente, nos da que la carga mayorada es igual a 200 toneladas fuerza. Esa es la carga máxima que admite la columna en compresión axial. Ahora bien, ¿qué debe cumplirse para que en la columna pueda actuar este esfuerzo axial? Fíjense bien, el momento flector debe estar comprendido entre un valor igual a 0 hasta 0,07 aproximadamente, ¿no? El valor del momento normalizado no puede exceder 0,07. ¿Por qué? Porque fíjense bien, si el momento flector es mayor, es decir, nos movemos hacia la derecha del gráfico, la curva tiene una pendiente negativa, es decir, la carga axial, por ejemplo, para este momento flector, la carga axial ahora que puede actuar en la columna es más pequeña. Por lo tanto, para que pueda actuar, en resumen, esta carga axial, el momento flector debe ser 0, o bien como máximo, el equivalente a un momento normalizado igual a 0,07. Hemos dado así respuesta a la pregunta B. Finalmente veamos la pregunta C. Considerando ahora solo el eje fuerte de la sección, si por error en ambos cantos no se dispone la barra central, ¿en qué porcentaje se reduce el momento flector máximo de diseño que admite la columna? Determinemos entonces la nueva cuantía mecánica para la situación alterada. Ahora, no vamos a tener 3 barras de 25 milímetros,
sino que vamos a tener 2 barras de 25 milímetros. Si nosotros reemplazamos en la fórmula de cuantía 2 por 2 por el área de la sección del phi de 25 por el límite elástico del acero, dividido por las dimensiones de la sección, por el factor de cansancio y la resistencia a la compresión del hormigón, nos da que nu, en la situación alterada, la cuantía mecánica, es igual a 0,3. Ahora bien, para esta nueva cuantía, ¿cuál es el máximo momento flector que admite la columna? Fíjense bien, aquí está la curva de cuantía igual 0,3. Recordemos, el máximo momento flector que admite la columna es aquel que corresponde al punto que se encuentre más desplazado hacia la derecha, ¿no? Que es este. Por tanto, ahí trazamos una línea vertical y podemos obtener el momento normalizado. Recordemos, todo siempre y cuando sobre la columna esté actuando este esfuerzo axial. Recordemos, el momento admisible original es igual a 2.452.781 kilogramos fuerza por centímetro. Este momento corresponde a una cuantía igual 0,5. El momento admisible ahora alterado será el momento normalizado, que se obtenga de acá del gráfico, por F sub C' por B por H cuadrado. En este caso, el momento normalizado alterado es igual a 0,142 por la resistencia al hormigón y las dimensiones de la sección. Eso nos da un momento flector alterado igual a 1.833.131 kilogramos fuerza por centímetro. Si calculamos el porcentaje de variación resistente, será igual a, fíjense bien, el momento alterado menos el momento original dividido por el momento original. Eso nos da que la variación, producto de haber colocado una barra menos tanto en el canto superior como inferior de la sección, una barra menos de 25 milímetros, la variación resistente a flexión es de un 25,3%. Recordemos nuevamente, todo siempre y cuando, todo lo anterior es válido siempre y cuando el axial que actúa en la columna sea igual a 74.588 kilogramos fuerza. Hemos dado respuesta así a la pregunta C. Realicemos una síntesis. Analizamos conceptualmente el diagrama de interacción axial-flector. Analizamos la capacidad resistente de secciones de hormigón armado bajo solicitaciones de flexocompresión. Es importante mencionar aquí que los ejercicios presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.